Pues muchísimas gracias, vicedecano, y desde luego al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por esta oportunidad que me da para poder compartir, por así decirlo, estas reflexiones basadas en la presentación que voy a hacer. Y de nuevo, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, a mí me gustaría, no sé si tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? 20 minutillos. 20-25 minutillos para entendernos. Al menos dar una pincelada sobre estas cuestiones del índice, empezando un poco por el entorno mundial de los mercados de materias primas y luego ya ir viendo cuestiones que desde la óptica, sobre todo de nuestra pertenencia a la Unión Europea, afectan a los mercados organizados de nuestros países vecinos y el nuestro, sin olvidar el mercado del gas, del que también me gustaría hacer alguna referencia. Bueno, yo creo que tenemos un escenario general que ha hecho que la energía y el medio ambiente cobren conjuntamente un énfasis como de cuestión de primer nivel en los niveles de decisión, digamos, políticos y, desde luego, a nivel europeo y en los países, en nuestro país también, que se caracteriza pues, por tener que hacer frente a una serie de retos de incorporación de nuevas tecnologías al mix energético, también de tecnologías a un mix más eficiente de energía, y en la propia conducta también es importante, y eso compatible con el propio acceso al desarrollo, que se traduce, digamos, en economías más avanzadas como la nuestra, pues en un nivel de crecimiento, digamos, razonable. Veamos el mercado del petróleo. Esto es la previsión a largo plazo, digamos al 2030, de la Agencia Internacional de la Energía en términos de precios del crudo de petróleo. Pero vamos a ver qué ha pasado, incluso en el transcurso del último mes. He cogido el West Texas porque yo creo que se actualiza de manera, digamos, más próxima a lo que está pasando en el tiempo real. Casi se actualiza cada día en esta fuente. Y aquí vemos que casi, en el caso del West Texas, es que hemos superado los $85 y estamos cerca de los 90. Esto es lo que ha pasado, digamos, en los últimos días. Y, sin embargo, hay que decir que quizá desde un punto de vista económico parece más importante en esos términos qué puede pasar con la denominada crisis hipotecaria que estrictamente, por lo menos en este plazo en que se está analizando, que con el precio del crudo de petróleo. Esta es la evolución de los precios del mercado del gas. Aquí vemos este precio tan elevado que se alcanzó en 2005-2006. Bueno, lo que tenemos hoy es del orden de $7 millón de BTU. Bueno, un precio relativamente alto si miramos atrás una serie de años, pero más bajo que si tomamos la media de los últimos 12 meses, pues tenemos este entorno. De manera que no parece que los mercados de gas estén reflejando, al menos todavía, esta evolución alcista del mercado del petróleo. Quizá algunos datos de escenarios, de nuevo, de largo plazo de la Agencia Internacional de Energía, y vamos a ver el precio del CO2. El precio del CO2 está hundido en lo que es la referencia de spot en este momento. Tanto las cotizaciones de Nord Pool y, desde luego, las de Power Nest nos llevan a esta situación. ¿Por qué? Pues básicamente porque por la forma de asignación de derechos en este mercado que es europeo, pues el mercado ha caído en la cuenta de que el bien para este periodo es muy abundante y entonces el precio ha caído a cero. Pero esta no es la expectativa cuando tomamos los precios a futuros, como vemos por la cotización de Power Nest, de lo que va a pasar en el siguiente periodo, 2008. Es decir, hemos vuelto al entorno de los 20 y tantos euros la tonelada, con el correspondiente efecto esperado en lo que pueden ser los precios de la electricidad, por ejemplo, como así está previsto en el propio mecanismo que ha creado este mercado, que es la directiva por la cual se asignan los derechos de emisión y se crea, en definitiva, este tipo de mercado. Entonces, todos estos precios son los que están influyendo en la electricidad. Ahora veremos en qué manera. Bueno, cuando nos vamos a una concepción teórica, pues ya nos encontramos con un cierto periodo, del orden de 10 años, algunos más en algunos mercados, de experiencias de liberalización,
Y lo que sí vemos es que bueno, las expectativas y las ventajas que se esperan y que se preveían eran precios menores, naturalmente precios menores con el conjunto de precios de materias primas a los niveles de cada momento. Y que la competencia en generación, que era lo que realmente se liberalizaba, pues servía para incentivo para el desarrollo también de una red de transporte eficiente. ¿A través de qué? A través de las señales que tenían que dar los propios precios de los mercados, basado en modelos nodales en Estados Unidos, de cada nodo eléctrico, que sirve también de guía para la inversión en la red, y en Europa, como el modelo es zonal, es más bien por grandes sistemas eléctricos, mal o bien conectados, pues bueno, está dando las señales de qué sucede con las señales de las interconexiones entre países, el precio del mercado. Y la verdad es que al inicio de la liberalización pues se pensaba que el periodo transitorio hasta alcanzar lo que se suponía, cualquiera que sea esa situación, una plena liberalización, pues iba a ser más fácil de lo que está resultando, porque las propias fuerzas del mercado pues ayudarían a ello. En este proceso, pues la verdad es que a este proceso se han incorporado la mayoría de los sistemas eléctricos, desde luego en Europa, pero en el mundo también. Quizá África es la parte que está más atrasada. La verdad es que en muchos sistemas, aunque ha habido casos verdaderamente notables, pues en la mayoría de los sistemas lo que sí se ha encontrado es que la inversión en generación se ha producido, si se han seguido los precios de mercado. Y, sin embargo, en este nivel de mercados mayoristas, la verdad es que la incorporación de la demanda está resultando más lenta. ¿Por qué? Bueno, pues está resultando más difícil la inversión en redes que la inversión en generación, por un lado. Está el problema de las tarifas reguladas, de la intervención, digamos, de los gobiernos, de las administraciones en la formación de precios, y llega un momento en que se crean contradicciones entre lo que es el precio de mercado y lo que es la determinación de precios regulados o de tarifas. Y luego pues hay el problema de los abusos de posición dominante cuando se producen, que crean barreras a la entrada. Y en este sentido pues crean situaciones incompatibles. Esto probablemente pues está retrasando ese tipo de proceso. En definitiva, lo que parece importante es considerar en un sistema liberalizado que lo que se decide en un sistema liberalizado es que los precios libremente formados es la señal de la inversión, y además, al hacer atractiva la entrada de nuevos entrantes cuando los precios son altos, pues entonces eso genera la competencia. Si eso no se confía en ello, pues entonces no se tienen esas ventajas, de manera que la propia seguridad de suministro, guiada por un precio de mercado, requiere aceptar ese precio como válido, y no es compatible, como hemos visto en muchos ejemplos, entre otros en España, hace poco tiempo, en el propio año 2006, con la fijación regulada de precios de la energía. A esto también ayudaría que los consumidores sean sensibles a los precios, porque su respuesta a los precios mejora en términos de eficiencia y en términos también, es decir, ayuda a la seguridad de suministro. Y entonces, pues bueno, los reguladores pues deben tener en cuenta esto, que hay que hacer una regulación que facilite la entrada de nuevos agentes con una estabilidad, que la gente piense que no se va a pasar a un sistema regulado o va a cambiar mucho, y luego no dar por supuesto que las redes actuales son las mejores para mejorar en esto. Quería referirme a un concepto, pasando ya al sistema europeo, que nos afecta, y es el concepto de mercados regionales. Resulta que el concepto de mercados regionales pues era un concepto en Europa que venía asociado a una iniciativa de los reguladores y de la propia Comisión Europea informal. Y eso se ha producido a lo largo de varios años en el Foro de Florencia y en la propia Comisión de Reguladores. Pero hoy por hoy, tras la aprobación de las directrices del reglamento, es decir, que tiene carácter de reglamento, los mercados regionales son los que están definidos en esa norma de reglamento, que son los que aquí aparecen. Europa septentrional, Europa noroccidental, Italia, Europa central, Europa sudoccidental, donde estamos nosotros, y los países bálticos. Y resulta que las experiencias de mercados regionales que hay, en este momento Nord Pool, el sistema de formación de precios trilateral centroeuropeo, es decir, Bélgica, Alemania y Holanda, y el caso del mercado ibérico en cuanto a formación de precios, que es bastante reciente, de julio de este año, pues no coincide exactamente, son áreas más pequeñas que las que aquí pretende la Comisión Europea. Este es un elemento importante porque traduce de alguna manera, es decir,
Yo creo que una manera de explicar a qué va dirigida las normas del reglamento, que son bastante más detalladas de lo que eran en un principio las directrices, pues van a permitir la libertad de intercambios en el ámbito eléctrico, que proclama el propio Tratado de la Unión. Y entonces, claro, pues el concepto de no crear entre los mercados regionales contradicciones o que no haya discriminación, es decir, lo que se llama que se debe dar tratamiento nacional a todos los ciudadanos en los intercambios, pues es lo que traduce el reglamento en algunas de las cuestiones que establece. Por ejemplo, dice deberán definirse procedimientos de gestión de la congestión con vistas a formar un mercado interior verdaderamente integrado y las partes no tendrán, digamos, sistemas que regulen el comercio entre fronteras que sean incompatibles. Es que cuando esto lo regula es porque puede suceder y, de hecho, pues se trata de solucionar esos temas. En definitiva, el reglamento ha establecido una cuestión muy importante. Lo que llama gestión de las congestiones, en muchos aspectos, no es algo diferente de la formación de los precios mayoristas. Y existen dos sistemas que el reglamento establece como compatibles con la legislación comunitaria, que son las subastas explícitas y las implícitas. Bueno, pues y además lo deseable es que se forme el precio y se resuelvan las congestiones por subasta implícita, que es con la intervención de mercados organizados necesariamente, o si se hace subasta explícita que se combine con una implícita. Entonces, este tema se considera importante. Y es la misma cosa, es decir, la formación de un precio nodal por grandes regiones o de un precio regional es exactamente la misma cuestión que la resolución de las congestiones. Por eso yo creo que los mercados organizados, de mayor o menor dimensión, tienen o son en este sentido cruciales. Si todo el mundo escogiera un sistema común, que es al que vamos, de formación de precios mediante subasta implícita, considerando la capacidad comercial existente en cada frontera, pues eso sería un precio europeo, que sería igual cuando no hay restricciones físicas en ese sentido y diferente, es decir, zonal, cuando las transacciones no pueden producirse porque físicamente no caben. Pero asegurando, eso sí, que desde luego se ocupa totalmente la capacidad comercial disponible en las fronteras. Bueno, he seleccionado aquí un conjunto de mercados. APX, que es el mercado holandés, digamos en azul oscuro. Powerness, que es el azul claro, que tienen esta dimensión. Como podemos ver, desde luego ha tenido una tendencia al crecimiento, digamos, notable. Mercados que tienen liquidez baja. Mercados de liquidez intermedia y ya más importantes, el alemán. Nosotros hemos estado el año pasado porque nos bajó la liquidez en el tramo del mercado alemán. Y luego tenemos mercados de mayor liquidez, que son Nord Pool, como es el mercado italiano, y generalmente ya estamos nosotros también en esa banda. Y hemos añadido también OPCOM por poner el ejemplo de un país del este, que es el más significativo. También los países del este pues tienen todos ellos un mercado organizado. Realmente se ha generalizado la existencia de mercados spot a nivel nacional en todos los países, digamos, comunitarios. Esta transparencia lo que recoge son, desde el año 2000, cuál es la media del precio spot, del precio del mercado diario de estos países. El central, de color morado, pues es el SOMEL. Y entonces lo que sí que vemos es que en el año 2000 comienza a haber precios pues muy separados. El año 2001-2002 recuerdo que es un año en que hubo dificultades porque la reserva de generación pues no era precisamente muy alta, estábamos al límite en situación de invierno y claro, tuvimos precio récord. Al año siguiente le tocó a Nord Pool. Se trató de un invierno muy frío en la zona. Tampoco el área nórdica, aunque está muy bien conectada entre ellas, está débilmente conectada con Centroeuropa y por lo tanto tiene aquí precio récord. En el caso nuestro, pues como empezó a entrar el equipo nuevo de generación, pues que nos encontramos en un precio pues más alineado con los demás. Aquí el caso de Holanda, precio muy volátil porque es un mercado con poca liquidez, pues nos encontramos en esta situación. Fue el verano de 2003, recordemos, verano muy cálido, problemas de refrigeración de todo tipo de centrales, incluidas las nucleares. Aquí comienzan a subir los precios del crudo de petróleo, pero no se reflejan en los mercados de electricidad hasta más tarde. Y en 2004 pues nos encontramos con un escenario de precios relativamente moderados y además bastante convergentes en todos los países europeos.
para pasar a 2005, donde comienzan a subir los precios, a reflejar el precio de los mercados de materias primas, que lo que más influye, ahora veremos, es el gas natural, porque el nuevo equipamiento se está produciendo en el gas natural. Y, pues bueno, pues esto es lo que sucede, comienzan a subir los precios. Ahora veremos, o como hemos podido ver antes, que es que esta línea es muy parecida a la evolución de los precios del gas, si cogemos el NYMEX. Aquí tuvimos la intervención del Decreto Ley 3/2006, que luego veremos, ¿no?, con el CAP, pero vemos que la incidencia de precios, digamos, a la baja es común para todos los mercados. Y transcurre el ejercicio 2006 con un precio nuestro bastante alineado con los mercados centroeuropeos, sobre todo de Alemania y de Francia. Nord Pool tiene un comportamiento singular porque tuvo, bueno, pues los propios problemas de aislamiento suyo, luego ha tenido un comportamiento durante todo 2007 pues el más bajo de todos. Y el mercado italiano está de los más altos porque es un mercado con mucha base, a pesar de que ha habido inversión nueva en generación, en ciclo combinado, tiene mucha base térmica y de grupos, digamos, de fuel y de gas, pero con rendimientos no tan altos, sobre todo de equipamiento existente. No tiene energía nuclear, tiene poca hidráulica. De manera que este es el panorama de los precios. Así que podemos ver que este comportamiento, digamos, de los precios de los mercados en el mismo sentido y además siguiendo mucho el precio del gas, de lo que yo creo que el CO2 es un subproducto, pues resulta que es bastante común. Aquí lo vemos, digamos, en grande. Y esto es la evolución de intercambios de importaciones a través de Francia. Este es el contrato con Francia. Y cosa curiosa, si descontamos ese contrato, y además vemos años 2006 y 2007, nos encontramos con que el volumen de importación y exportación libre es que es muy parecido. Y es exactamente lo que tenemos. Es decir, si cogemos un periodo más corto de comparación con los mercados, nos encontramos con que nuestro precio ha estado ligeramente más bajo y entonces exportamos, o más alto y entonces importamos. Solemos exportar en punta e importar en valle, lo cual también responde, tiene una lógica del propio equipo de generación que hay, digamos, del gas natural. Por ejemplo, si cogemos aquí el grado de intercambio por la frontera, bueno, pues los trozos estos amarillos que se ven así son capacidad no utilizada. Esta línea recta es el contrato con Francia y esto es la exportación. Últimamente, como ha habido unos precios bastante altos en Europa porque ha habido ola de frío, nos hemos encontrado con precios altos, se hubiera exportado mucho más, pero exportamos aquello que permite, primero, la capacidad comercial que define el operador del sistema y a lo que se incorpora si hay contraflujo. Y esto es lo que se permite. Este es el precio con la comparación de nuestros precios con el mercado, digamos, a plazo de OMIP en Portugal, donde vemos que ha habido una creciente separación, últimamente más parecido el mercado spot al mercado a plazo. Veremos si esa convergencia se mantiene o no. Cuestiones sobre los mercados en la Unión Europea. Hombre, a mí me parece, como primer elemento destacable, hacer referencia al tercer paquete que acaba de presentar la Comisión Europea, porque tiene bastante que ver con cuestiones de diseño de mercado, en un sentido. Entonces, este nuevo paquete de medidas consiste en 2 proyectos de directivas, modifica la del gas y la de la electricidad, es decir, vamos hacia las terceras directivas de mercado interior, y 3 proyectos de reglamento. Un reglamento nuevo por el que se establece la Agencia de Cooperación de Reguladores y, otra vez, modificaciones de los reglamentos de intercambios que hacen referencia a lo que es la cuestión de costes transfronterizos por peajes y a la solución de congestiones. Y, por tanto, digamos que sustituirían o enmendarían al 1228, que es el de electricidad, y el de gas. Voy a pasar por ello porque creo que estas propuestas de modificación, primero de reglamento y luego de directiva, me voy a referir a los eléctricos. La verdad es que los del gas tienen contenido, digamos, parecido, para decir que se crea una entidad, no está claro si con personalidad jurídica o no, que es la European Network for Transmission System Operators for Electricity, que es un órgano colegiado que tiene una serie de funciones que pueden ser muy importantes, entre otras nada menos que no solo fijar las reglas técnicas, sino también las reglas de mercado, cosa que entonces no sabemos si vamos a un sistema en el cual los operadores de mercado serían lo mismo que los gestores de las redes o no, o es otro tipo de entendimiento el que debe producirse, pero que es un órgano colegiado al que parece que se le quiere dar decisión sustantiva
Y, naturalmente, eso sería en detrimento de las competencias en cada Estado miembro de estas organizaciones. Tema, por cierto, bastante debatido y yo creo que importante en la negociación seguro que próxima. El reglamento tiene aspectos interesantes. Por ejemplo, elimina una posibilidad de empleo de la renta de congestión, que era la reducción de la tarifa de acceso, y, sin embargo, lo dedica a garantizar la capacidad asignada o a la inversión para incrementar la capacidad de intercambio en redes o en las inversiones que hacen referencia. Y añade un conjunto de cuestiones, de asuntos importantes a regular en guidelines, que es un proceso más dinámico, aunque tiene la misma categoría de reglamento, que son estos detalles de las reglas para comerciar con electricidad, en la traducción que se le ha dado en español. Entonces, esto es una cuestión capital, porque todavía vamos a tener guidelines más detalladas y, por lo tanto, da una capacidad a la propia Comisión Europea, aunque las propuestas se hagan desde la propia Comisión de Reguladores nueva, pues importante. A nosotros nos parece, como operadores de mercado, que sigue sin darse un tratamiento institucional como el que merecería en las cuestiones de regulación en las directivas a los operadores de mercado. En cuanto a la propuesta de modificación de la directiva, también tiene cuestiones que han sido objeto de bastante debate, entre otras cosas la independencia de los gestores de las redes con el unbundling, en el que establece dos modelos. Un modelo, digamos, en el cual el operador del sistema es independiente y posee la red de transporte, y otro modelo en el cual simplemente hay un gestor de la red independiente que no tiene activos, que es un modelo más parecido al americano. Entonces, opta por estas dos opciones, aunque la propia Comisión Europea le ha parecido que el operador del sistema independiente es mejor. Lo que ocurre es que eso no se acepta por la generalidad de los Estados miembros y, desde luego, por las empresas. Tema también importante es la cuestión de la reciprocidad, que yo no sé si se ha interpretado de una manera general, pero la verdad es que en lo que yo he visto en la directiva se refiere al tema de redes de transporte y gestores de redes de transporte. Por lo tanto, como tema de reflexión, y desde luego le da a la comunidad la facultad de fijar por acuerdo, y se entiende a la comunidad, por lo tanto a la Comisión Europea, con terceros países, pues una facultad importante. Ahora, esta reciprocidad seguro que se puede ejercer mejor en compañías que son propietarias de redes, porque entonces entrarían en ese artículo de la directiva, que en el caso de redes, supongo que de transporte, que en el caso de compañías que no son propietarias de redes de transporte a los efectos de un posible inversor de un tercer país. Y esto me ha parecido importante porque la verdad es que no lo había leído yo en el tema de las notas de prensa comunitarias y, por lo tanto, supone un tratamiento que no es homogéneo para todas las compañías eléctricas europeas, sino que estaría protegida, por así decirlo, por esta cláusula de reciprocidad solo aquellas compañías europeas que además tuvieran redes de transporte. No me voy a detener más. Sí quería decir que una segunda cuestión a la que se está otorgando mucha importancia, y también por los reguladores, es la elaboración de directrices sobre transparencia en los mercados. Ahí hemos colaborado los operadores de mercado europeos a través de la Asociación Europes con ERGEC, que es la Comisión de Reguladores, y hemos coincidido en un conjunto de conceptos sobre cómo se debe publicar la información a través de páginas web, de qué manera, que se pueda dar, digamos, que esté disponible para el público en general sin mayores dificultades la que deba estar, que debe ser, digamos, homogénea, que llegue incluso a las curvas de oferta-demanda de los mercados, precios y volúmenes y, por supuesto, cantidades. Es decir, y que se haga más una información a disposición de que se tenga que pedir y requerir un procedimiento más complicado para llegar a esa información que tiene el carácter de pública o que lo tendrá, además, oficialmente y de manera común. Tercer concepto, al que ya me he referido casi al principio, la formación de precios y solución de congestiones. Bueno, este es el método que se llama market splitting o subasta implícita o market coupling, y en este momento está vigente en Nord Pool, que cuenta con varios nodos en Noruega, más Suecia, Finlandia, Dinamarca y un nodo en Alemania, con precio, por cierto, parecido al que da el mercado EX,
y asegura, por lo tanto, que el flujo de energía va en el sentido económico, es decir, que va del sitio donde la energía es más barata, donde se paga más, ¿no? Y no al revés, y que toda la capacidad comercial se utiliza. Ese método se utiliza también por un sistema de cooperación entre operadores de mercado para los operadores de Francia, Holanda y Bélgica, y lo acabamos de utilizar en la interconexión España-Portugal, y es, digamos, el más recomendado. De acuerdo con la información de la Comisión de Reguladores, esta es la situación de gestión de las interconexiones, es decir, rojo es subasta implícita, subasta explícita es el verde, y cuando no existe congestión, que es en poquitos casos, pues es este azul en el panorama europeo. Otra cuestión adicional que no afecta a todos los países europeos por igual, pero al nuestro sí, o a Francia sí, o a Portugal sí, los de nuestro entorno inmediato, es la cuestión de los precios y de las tarifas. Aquí, bueno, pues en este cuadro figura cómo han evolucionado los precios para consumidores industriales y los precios para consumidores domésticos. Y, bueno, yendo por países, pues vemos Alemania, por ejemplo. Pues Alemania es un sistema que en principio no está teniendo problemas de traslación de precios a costes, aunque sí está sometida a investigaciones de los organismos de competencia o económicos, y nos encontramos con que los precios están en general relativamente altos en comparación con otros países. En 2006 el precio medio de los consumidores domésticos era un 27% mayor que la media de la Unión Europea, y para usos industriales, pues aunque siguieron primero una tendencia a la baja, luego han estado subiendo, están un 16% por encima de la media. Situación contraria a la que sucede en Francia, donde sí existe un sistema de tarifas más fijado, tanto en precios industriales como en domésticos. En Suecia, pues actualmente el precio doméstico está un 19% por debajo de la media europea. Aquí los sistemas, tanto en Suecia como en Noruega, están bastante liberalizados. No hay un sistema de tarifas en estos países. Y el precio industrial está también cerca de un 22% inferior a la media europea. Italia, pues los precios medios domésticos son precios relativamente más altos que la media. En el caso de Italia, por resumir. Precios británicos. Pues los precios para los usuarios industriales son bajos en términos absolutos para los domésticos, y en 2005 pues los precios tanto para industriales como para domésticos pues eran más bajos que 10 años antes, aunque han experimentado un incremento notable en los últimos años. Y tenemos pues la situación española, en que nos encontramos en principio por debajo de la media. Para los hogares estamos en un 13% por debajo y en los industriales un 4%. Estos son nuestros precios, los que da, digamos, el mercado organizado en este periodo. Pues para España 3,6 céntimos de euro el kilovatio hora, para Portugal 4,4. Esto no eran las tecnologías, pero no sé si conseguiré que salgan. Bueno. Esto, en una media móvil de 12 meses, pues ha dado lugar a un descenso del 33% en el precio del mercado diario, y en el precio final, que incluye los servicios complementarios y garantía de potencia, del 35%, lo que quiere decir que los precios en unos momentos son más altos y en otros más bajos, lo que depende pues de las situaciones de costes de los mercados. Recordemos lo que había pasado. Quiero aquí ilustrar las dificultades que pasamos durante el año 96, porque en el año 96 lo que ocurrió es que, como consecuencia de que los precios del mercado spot eran muy altos y eso podía tener una repercusión sobre tarifa, bien sea directamente o a través del denominado déficit, que viene a ser lo mismo, aunque los consumidores en unos casos no lo notan, pero el efecto está, pues lo que nos encontramos es que se decidió por la Administración, por el Gobierno, establecer un CAP equivalente. Es decir, el precio no puede costar más de 40 euros por megavatio en precio final. Bueno, lógicamente eso pues no afectaba a los bilaterales ni a la energía de ajustes, a la energía que se negociaba en el operador del sistema. ¿Qué sucedió? Pues que se produjo un desplazamiento desde la energía del mercado diario, una parte a bilaterales, normalmente bilaterales entre grupos de empresas, y otra parte a la gestión de desvíos del operador del sistema.
Cuando nuestras autoridades percibieron que efectivamente esto era una evolución de precios sin perjuicio de las investigaciones que pudieran caber en materia de competencia, por así decirlo, dieron lugar a dejar sin efecto lo que sucedió en las normas, primero de tarifas y posteriormente de energía bilateralizada, por así decirlo, y dejaron sin efecto ese CAP. Y entonces se normalizó, la contratación en el mercado hasta un cierto punto, porque, por ejemplo, esto es la parte vista desde la demanda, lo que nos encontramos es que ya no hay comercialización en el mercado. Está toda en bilaterales. No fuera a ser que nos encontráramos con una medida equivalente, como, por ejemplo, que se dijera que la energía que va al mercado, pues resulta que tiene que devolver derechos de CO2, que es un tema que ha aparecido. Parece que no es lo que sucede, pero la lección es, primero, si los precios están altos en un país, deben establecerse naturalmente todas las cautelas y todas las investigaciones que preserven el derecho de los consumidores o de los participantes a que no existan problemas de competencia en el mercado. Y hay unas instituciones encargadas de ello, entre otros la Comisión de Energía. Segundo, si todos los precios de los mercados están subiendo, no vaya a ser que no seamos una excepción, sino que haya una racionalidad en ese efecto de traslación de los precios a los costes. Y la mejor manera es jamás intervenir con un CAP cuando los precios están altos. Es mucho mejor cuando están bajos. Esto ya venía en los libros, pero es interesante tenerlo, porque puede suceder que los precios justo estén bajando y entonces podamos llegar al efecto contrario o obtener el efecto contrario al deseado, que yo creo que en parte es lo que ha sucedido. Esto que sucedió en España no quiere decir que no se les ocurriera a más reguladores en otros países. Sí, se les ocurrió. No todos llegaron a materializar el efecto del CAP, pero es un elemento que tiene que ver. Y luego, sin embargo, nos encontramos también con bajadas, del precio. De manera que si se hubiera aceptado la propia lógica del mercado, pues finalmente yo creo que hubiera habido menos perjuicios. Por ejemplo, aquí teníamos la energía fuera de tarifas, porque es la contratada por comercializadores o por los propios consumidores cualificados en el mercado. En 2005 casi era el 50%. Como consecuencia de estos efectos del CAP, los comercializadores es que perdían dinero. Los negocios de comercialización fueron muy mal y entonces la energía volvió a tarifas. Y ahora, bueno, pues se está recuperando. Pero llegaron a salirse de tarifas casi 4 millones de consumidores domésticos y eso va a ser más difícil de recuperar y sobre todo es difícil que los comercializadores, hasta que no encuentren un entorno, confiable en el mercado, pues vuelvan a hacerlo. Bueno, aquí tenemos las distintas formas de contratación que hoy tenemos en el mercado español o que afectan. Hay una energía que va obligatoriamente al mercado portugués a plazo y aquí tenemos, el efecto en el trimestre anterior, del 1 de julio a septiembre. En el caso de las subastas, virtuales o de generación, las subastas de los distribuidores un poco más altas para que también haya, con la idea, por eso se separan estas dos subastas, que no está muy claro si debieran separarse o no, y el precio del mercado. Luego, en este primer trimestre, a la tarifa le hubiera venido mejor el precio del mercado spot, sin perjuicio de que todas estas formas de contratación, indudablemente, pues están generando unas posibilidades de cobertura de riesgo, desde luego, interesantes. La subasta de octubre a diciembre ha dado lugar a precios más igualados, en lo que aquí vemos. Y, bueno, pues veremos cómo van los precios aquí y en el resto de Europa, de aquí a que en la temporada, de invierno, si vamos a tener un invierno suave o no, o cómo van a evolucionar los precios del gas y del petróleo para juzgar si, este tipo de resultados pues es lógico y bueno para todos o tiene sus desajustes. Como antes decía, yo quisiera referirme un poco al mercado del gas, porque este es el panorama que tenemos en América en cuanto a transporte de gas y este es el que tenemos, en la parte de Europa y Asia. Y nosotros, la península ibérica, Europa, estamos en medio de estas dos corrientes. La verdad es que hay que tener en cuenta que en los últimos 4 o 5 años han sucedido cosas muy interesantes, como que el nuevo equipamiento eléctrico, desde luego en nuestro país, pero en muchos otros, es de gas, de ciclo combinado de gas, lo que ha mejorado los rendimientos de los parques generales de las centrales,
menos emisiones, pero también hemos tenido progresos tecnológicos en el sentido de que el coste de los metaneros, el coste de las plantas de regasificación o de licuefacción se ha reducido notablemente. Y entonces el GNL ha devenido una opción muy interesante, digamos, de transporte y utilización de gas natural licuado. Y eso quiere decir que aquellos sistemas, y desde luego el nuestro lo tiene, que tienen distintos puntos de entrada de gas, pues pueden no ser productores de gas, pero cuentan con un elemento muy importante de seguridad de suministro y competitivo, no solo para el mercado del gas, sino que además puede también favorecer la competitividad en el mercado de electricidad. En este sentido, pues en el contexto del mercado ibérico, la verdad es que encargamos nuestro digamos, colega portugués y nosotros mismos, a la vista de las perspectivas que estamos generando en Europa, pues un estudio de benchmarking sobre las posibilidades en Europa y en España del mercado del gas. Y he seleccionado algunas conclusiones a las que llega este estudio, que por cierto es bastante profundo. Lo primero es que los mercados de gas pues, han seguido en otros países una serie de etapas hacia los mercados organizados. Y entonces, bueno, pues primero se empieza con un mercado bilateral directo, con distintos precios bilaterales, se termina en el OTC y se crean mercados spot y luego futuros y financieros. La verdad es que además se han apreciado beneficios de esta evolución, porque la verdad es que cuando se pasa a mercados públicos y de contratación anónima, pues lógicamente se obtiene una mayor transparencia en mercados cuando son líquidos, la posibilidad de cubrir riesgos, mucho menor coste de transacciones, con unas reglas de mercado consistentes, una implicación de los propios reguladores en las reglas que permitan esta contratación en neutralidad. ¿Y qué mercados hay en este sentido? Porque lo que hemos visto es que realmente quienes están haciendo esos mercados organizados de gas son los mercados de electricidad. El primer grupo importante, en el caso de América tenemos NYMEX e ICE, que tiene una relación de capital también con algunos mercados europeos, pero en Europa tenemos el grupo APX, que fundamentalmente es muy importante en cuanto al mercado organizado del Reino Unido, en gas, que es verdaderamente potente, y son los mismos grupos que tienen operadores de mercado eléctrico tanto en el Reino Unido como en Holanda. Nord Pool está también a punto de entrar también en el negocio del gas. El mercado alemán ya ha entrado, no figuraba en este estudio, pero ya lo ha hecho también Powerness en Francia y Endex en Bélgica. De manera que vemos que hay un claro modelo de integración entre la electricidad y el gas a través de las plataformas de los operadores de mercado. Bueno, aquí tenemos el tipo de transacciones. Lógicamente, la del Reino Unido es la más alta. El resto de mercados son bastante más jóvenes en Europa. Y el tipo de productos. Entonces, parece que el Daily Block pues, es el más importante para empezar con un spot. Y, desde luego, claro, estamos hablando naturalmente de productos físicos, que se requiere que haya una regulación en la cual se reconozca por el operador del sistema esa programación como transacción física y que exista un mercado en el que se penalice, por así decirlo, o se considere lo que en electricidad llamamos un desvío, no de la misma manera, no tiene por qué ser igual porque el gas no es lo mismo que la electricidad, o lo que en definitiva quiere decir que un mercado pues tiene que posibilitar a los que participan o bien hacer unas transacciones físicas, no hablo de financieras, de tipo bilateral, y lo que no esté contratado en bilateral, pues entonces tiene que pasar, digamos, a ser contratado en un mercado organizado. Y eso es una condición muy importante que además asegura que no haya excesiva volatilidad. Situación en España, pues hasta el momento, conectados a la red, 40 y tantos grupos, serán 50 y tantos dentro de poco, de ciclo combinado de gas, 20.000 megavatios, desde 2001-2002. Y también hemos tenido 13.000 megavatios, digamos, de energía eólica, o sea que el mercado y la inversión han ido paralelas, o sea que el mercado le ha venido bien a la inversión o la inversión bien al mercado. Desde luego al mercado la inversión le ha venido estupendamente, pero yo creo que también en el sentido inverso se puede reconocer esto. Es un buen test, es decir, yo creo que el mejor test que tiene un mercado es que haya habido inversión si era necesario. Volvemos a tener aquí los efectos de precios para llegar a la conclusión de que son muy parecidos a los del gas, es decir, que existe una influencia notable, una clara correlación inducida de los precios del gas a los de electricidad.
Y esto se refleja también en el mercado. Esta es la hora 20, por ejemplo, que nos parece significativa, las curvas de oferta y demanda en España. Y entonces vamos a ver ya no solo cuál es la tecnología que marca precio, sino cuáles son las tecnologías que están en el entorno del punto de equilibrio. Y esto es lo que vemos aquí. Es decir, la mayor parte de la tecnología, lo que está fijando el precio de nuestro mercado es el ciclo combinado de gas. Por supuesto, también está en el entorno pues, el comercio internacional o la energía hidráulica o el carbón, pero fundamentalmente el gas. Y en Portugal pues hemos hecho el mismo ejercicio y también es el ciclo combinado de gas, tecnología más moderna. Volviendo a nuestro consultor, pues la verdad es que la península, y desde luego básicamente por las inversiones y el desarrollo del mercado en España, pues se puede concluir que hay una serie de factores que nos presentan como ideal para un mercado potencial de gas, que es una capacidad de regasificación muy importante con varios puntos de entrada y además para alcanzar casi 74,3 BCM al año. Capacidad de transporte con exceso de capacidad, excepto a lo mejor momentos punta en que como no hay almacenamiento se está utilizando la propia red de transporte como almacenamiento y potencial exceso de oferta de gas sobre la demanda, que también pues, resulta importante. Tenemos un problema que es la flexibilidad de la oferta en tema de almacenamientos, pues lo tenemos peor, pero en el resto tenemos puntos positivos. Deberíamos hacer un mercado de gas por el bien del sector del gas y desde luego por el bien del mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos una alta correlación del precio de la electricidad con el precio del gas, porque la península ibérica reúne suficientes elementos físicos para permitir la existencia de un mercado organizado spot de gas, porque avanzar en su creación parece que va en la línea de todo el mundo, pero requiere un impulso, desde luego, de los reguladores. Las normas de gestión técnica tendrían que adaptarse para que el gas sea un producto negociable y, desde luego, la participación de los gestores de la red y de los agentes pues, es muy importante, como en cualquier mercado. No me voy a detener mucho porque ya me ha dicho el moderador que tengo poco tiempo en el mercado ibérico, pero no quiero volver a mencionar que desde el 1 de julio estamos haciendo los precios para Portugal y para España. Y que los precios, para eso tuvimos que hacer un acuerdo con REN para que ese operador del sistema tuviera un tratamiento similar al que tenemos con Red Eléctrica, pero en el nuestro está regulado en nuestra legislación, pues lo otro se obtiene por un convenio. El sistema es market splitting, en el que no me voy a detener, y esto ha dado lugar pues, a que nuestra liquidez sea mayor. En Portugal pues, está menos desarrollado el mercado, pero bueno, hay 11 agentes, tenemos todas las unidades, es decir, se comporta de manera similar al mercado español. Aquí tenemos lo que pasó el primer día, ¿no? Con los precios unas horas separadas y otras no. En el intradiario también, tenemos 6 intradiarios. Y aquí vemos un tema importante, que hay un conjunto de horas en los que siempre se separa el mercado, concretamente de la hora 2 a la hora 8. Número de horas con separación de mercados. Otras horas en que la probabilidad es menor. Y tendencia, bueno, pues la tendencia, como vemos por la línea roja, así como la renta de congestión sube, lo que lo justifica la diferencia de precios, hay una línea de tendencia a la disminución que sería mayor, indudablemente, si hay más capacidad comercial o si hay más inversión en generación en la parte portuguesa, que indica bueno, que hay una tendencia hacia que sea menor el número de horas en que el precio se separa. Aquí están los intercambios, digamos, con Portugal. ¿Cómo estamos en el mercado español para concluir? Bueno, contratación a plazo, tenemos la contratación bilateral a plazo, que las partes estimen, de la cual hay. Tenemos subastas de energía en distribución y emisiones primarias, normalmente trimestrales, y como mercado organizado, pues tenemos el mercado de OMIP. Este sistema de plazo se ha configurado como una cobertura de riesgo frente al precio del mercado diario, afortunadamente para no drenar liquidez y no generar ineficiencias. Y entonces es muy importante que el mercado diario sea un mercado en el que haya liquidez y permanezca esa liquidez. Si no, pues podemos estropear, desde luego, el mercado diario, gran parte de la liberalización y una buena parte de la contratación a plazo, si no toda. El mercado diario no es obligatorio porque se pueden realizar contrataciones al margen del mercado, pero permite la integración voluntaria de las posiciones abiertas a plazo de cualquier origen, que es las adaptaciones que hemos seguido,
la contratación bilateral en horizonte diario y el mercado físico. Por lo tanto, es un precio alcanzable por todo el mundo y además de referencia. Y el mercado intradiario está también abierto a todos los agentes y toda la liquidez de los ajustes necesarios para todos los agentes se concentra en este momento en 6 sesiones a horas establecidas y conocidas y en las mismas condiciones para todos los que participan. Y luego están pues, los procesos de gestión técnica que son gestionados por el operador del sistema. ¿Qué quiere decir un mercado físico? Y vuelvo al concepto. Del lado de los vendedores, todos los productores tienen que saber lo que planean, digamos, y haberlo declarado. Y entonces pueden estar disponibles o bien presentar ofertas al mercado diario o hacer una contratación bilateral que puede proceder de todos estos medios de contratación o de un contrato entre las partes. Y por eso es un mercado de energía física, es decir, no aparece energía perdida y por lo tanto es menos volátil que lo que sucede en algunos mercados centroeuropeos, como ha sucedido en estos lados. Y desde el lado de la demanda, pues hay las diferentes opciones de adquisición. Teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad empresarial, el que el mercado de producción sea físico yo creo que es la mejor opción para la correcta formación de los precios y permite que sea la referencia para otras formas de contratación de energía. Y además permite la supervisión del mercado por parte de los reguladores. Es decir, esta es la hora 20 de nuevo en las curvas de oferta y demanda. A mí me parece que aquí en esta curva de oferta hay muchas ofertas. Esto es mucho número de megavatios, son 8.000, 10.000. Hay curvas, hay un conjunto de ofertas. Luego estas de aquí arriba, pues bueno, pues verá el regulador por qué son ofertas tan altas estas de la oferta. Es una cuestión que permite esta transparencia, permite saber qué tecnologías y tiene sentido que existan estas curvas. Portugal, la hora 20, pues yo creo que es lo mismo. Aquí aparecen pues, menos megavatios. Hay aquí una parte de ofertas, por así decirlo, competitivas en el entorno y luego ya parece que se suben por aquí. Bueno, pues una cuestión que probablemente o bien tiene una causa ligada a la contratación o a la causa que sea, o bien pues su regulador tiene que preguntarse si esto por qué es así y si aquí está toda la oferta o no está. Y eso se lo puede preguntar porque el mercado está configurado para que eso pueda ser así. Y, por tanto, es importante. Y claro, en este contexto, pues lo que nos hemos dado cuenta es que las condiciones que favorecen la existencia y el correcto funcionamiento del mercado resulta que coinciden con las que dan garantía de suministro, como es el exceso de oferta, como es la flexibilidad de la red de transporte, como son procesos de gestión técnica transparente o como es la adaptación a la situación real del sector. En fin, de nuevo, la evolución de nuestro mercado, que primero lo adaptamos para que fuera centro también, aparte del mercado diario e intradiario, de entrega física de Omilio-Micliar, desde un inicio la contratación bilateral nacional e internacional y la participación de no residentes estaba contemplada en el modelo y hemos hecho las adaptaciones necesarias para las emisiones primarias y las subastas de distribución. Esto recientemente, a las últimas reglas que se aprobaron el 1 de julio. Y además hemos configurado también el mercado como mercado spot para España y Portugal. Y con esto pues termino. Muchas gracias y a ti también, moderador.